Buenas noches, bienvenidos una vez más a su Ministerio de Acción Positiva con usted, su hermano Rafael Tobal, para llevarle un estudio hoy titulado Morir en Cristo es ganancia y que va a ser basado en Filipenses capítulo 1. Eh, Muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, a sus hogares. Y vamos a tener a que nuestra hermana Tania, por favor, nos lleve en oración. Amado Padre, en esta hermosa tarde te queremos dar gracias por un nuevo día que nos has regalado, por un nuevo miércoles, Padre, que nos permite estar acá reunidos aprendiendo más de tu palabra, aprendiendo más de ti. Y te damos gracias por la familia, por esa familia que siempre está ahí para apoyarte, soportarte, alegrarse y motivarse de tus logros. Te pedimos, Padre, que tú seas bendiciéndonos, guiándonos y dándonos sabiduría para que podamos aprender y quede impregnado en nuestros corazones esa palabra que hoy vamos a recibir por medio del diácono Rafael. Padre, sé tú usándolo en gran manera para que él pueda seguirnos instruyendo, ¿verdad?, en tu palabra. Bendice a su esposa, la tía Daisy, y bendice a cada una de las personas que estamos conectadas el día de hoy para aprender de tu palabra. Te estamos agradecidos por muchas de las bendiciones que no somos merecedores de ellas, pero que tú siempre nos das en abundancia. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y gracias por tu expiación. Te pedimos todo esto y también te pedimos una oración especial por los enfermos, aquellos que están pasando tribulaciones también, Padre, que tú seas sanando esos cuerpos y que tú seas dando fuerza y fortaleza para esas personas que están pasando tribulaciones. Te pedimos todas estas cosas en el sagrado nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, bienvenido una vez más. Entonces, primo Baldo, usted tiene por ahí Filipenses 1 para que lea del versículo 12 al 15, ¿ok? Primo Sí, Baldo. Y vamos a tener a la comadre que nos va a leer del 16 al 19, comadre, ¿ok? Amén. Y entonces vamos a tener a la hermana Daisy que nos va a leer del 20 hasta el 22. Y ahí vamos a parar y vamos a hablar lo que significa estas bellas palabras que Dios nos ha dejado aquí en Filipenses. Primo Baldo, por favor. eh, Filipenses 1, del 12 al 15. Hermanos, sabed que lo que me ha sucedido ha contribuido más al progreso del Evangelio, de manera que se ha hecho público en todo el pretorio y entre los demás que me halló en cadena por Cristo. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, por mi prisión se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es verdad que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Amén. Amén. Envidia y contienda. Bueno, qué interesante eso, ¿verdad? Aquí está hablándonos el hermano Pablo. Recuérdense que él estaba preso en Roma en esos tiempos, ¿verdad? Y él no dejó esta escritura tan bonita, ¿verdad? Y para que nosotros podamos entender que cuando andamos con Cristo, si morimos, no es una pérdida y no es una ganancia. Entonces vamos a tener a la comadre que nos lea del 16 a 19, comadre. Amén. Y leo la palabra de Dios a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto
para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. Amén. Amén. Vamos a nuestra hermana Daisy que lea la conclusión de la asignación del versículo 20 hasta el 22. Ok, Filipenses 20, del 20 al 22. Dice así. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado. Cristo es mi cuerpo, y por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Bien. Pero, Lea- lea- y al- pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Amén. Bueno, entonces el hermano Pablo nos está diciendo aquí que morir es Cristo de ganancia, ¿verdad? Pues vamos a ver por qué el hermano Pablo nos está dejando esa palabra aquí, porque nosotros le tememos mucho a la muerte, ¿verdad? Cuando decimos nosotros que la pelona anda rondando por ahí, todo el mundo se pone en pánico, ¿verdad? Y bueno, las cosas no es tan fácil, ¿verdad? Pero nosotros, si tenemos confianza en el Señor, es, es mejor, dice que es una ganancia morir. Entonces, por eso que nos sentimos, aunque perdimos seres queridos, por ejemplo, como pedimos al pastor Eddie, nosotros sabemos que él fue a estar con el Señor porque él era un hombre que andaba en Cristo. Entonces, yo le voy a leer de nuevo el Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, este versículo enfatiza que para el apóstol Pablo, ¿verdad? Y para nosotros debe ser la misma cosa. La vida se centra en Cristo y su muerte representa una ganancia porque lo llevaría ¿a qué? A la presencia del Señor y usted descansaría de todos los sufrimientos que tenemos aquí, ¿verdad? Porque nosotros debemos entender que aunque seamos cristianos, ¿verdad? Tenemos problemas en nuestra vida, ¿verdad? Que sí. Ustedes cada día encuentran situaciones, pruebas en nuestra vida, que son difíciles. Que uno ande caminando con Jesús no quiere decir que usted va a ser liberado de todas las pruebas, ¿verdad? Y yo estoy seguro que yo le pregunto a ustedes que me den un ejemplo. Quizás tienen más de un ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad, comadre? Que sí. Claro. Sí. Entonces, morir en Cristo es ganancia. Entonces, este estudio bíblico se basa en eso, que morir en Cristo es ganancia. Se centra en Filipenses 1:21, donde el apóstol Pablo afirma que para él vivir es Cristo y morir es ganancia. Entendiendo que morir físicamente no es una derrota como nosotros creemos, ¿verdad? A veces pensamos que si morimos ya se acabó todo. No, no. Sino una entrada a la presencia de Jesús y una glorificación de Dios, siendo el cielo un lugar de gozo eterno y sin sufrimiento. Esta perspectiva representa el temor de la muerte con un anhelo por estar con Cristo y proporciona esperanza, consuelo a los creyentes, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos eso, que si nosotros andamos en Cristo Jesús, caminamos con Jesús, es una ganancia. Y debe preguntarle a la hermana Tania. Dígame, tío. No, a ver, ¿qué usted entiende por eso? Que el morir en Cristo no es una pérdida, sino una ganancia. Dígame, ¿cuál es su opinión personal? Creo de que
aquella persona, ¿verdad? Que muere con el Señor, dice su palabra que es ganancia porque obviamente quien creó todas las cosas, las maravillas y todo lo que nosotros tenemos, incluso quien formó lo que nosotros somos hoy en día fue el Señor, ¿verdad? Entonces, considero de que, ¿cómo podríamos decir de que morimos felices o morimos sin miedo? O aquella persona que muere, ¿verdad? Y tiene a Dios en su corazón, muere sin miedo porque sabe de que va de nuevo con su Creador. Entonces siento que es ganancia porque ya nuestra carrera ya se acabó en esta tierra y entonces ahora venimos a reencontrarnos nuevamente con el Señor y estamos en ese estado durmiendo, ¿verdad? Descansando de todos los problemas porque siento de que a veces es más difícil estar en la tierra que estar descansando en el Señor porque em, cuando ya morimos, ya estamos totalmente ya, ¿verdad? Descansando, ya no estamos pensando en problemas, ya no estamos pasando tribulaciones. Entonces, Sí, el morir es ganancia porque obviamente ya nuestra carrera se acaba y es más ganancia aún porque morimos con el Señor en nuestro corazón y obviamente porque es ganancia porque morimos creyendo en esa persona que nos dio la vida en nuestro Salvador. Entonces, dice él, aquellos que mueren por mí o en mi obra o aquellos que mueren trabajando en mi obra, ¿verdad? No han muerto, sino que más bien resucitarán, ¿verdad? En algún momento, porque así como Él resucitó, nosotros también lo vamos a hacer. Entonces, creo que es importante tener a Dios en nuestro corazón y aceptarlo antes de irnos de esta tierra, porque ¿qué sería de nosotros, verdad? Si, sin esa ayuda de Él divina, sin ese soporte, sin esa fuerza y esa valentía y esa sabiduría que Él nos da. Esa es mi opinión. amén, amén. Amén, amén. Hermano René, yo estaba comentando de que nosotros los creyentes, es importante entender que vamos, que descansamos de todos los problemas que hay aquí. Entonces, háblenos usted un poquito, hermano René, si le es posible. ¿Cómo podemos explicar que aún esté andando en los caminos del Señor, usted va a pasar por pruebas y tribulaciones en esta tierra? Es, Hasta que uno vaya a descansar con el Señor. Entonces, a veces es un poquito controversial y a muchas personas no entienden eso. bueno, esto claramente nuestro Salvador, Yahshua Mashiach, Jesucristo, nos dice que mientras estemos en esta tierra tendremos vicisitudes, problemas. Además, él mismo lo dice, que el rey de este mundo es Satanás. Claro, es el rey de este mundo porque la gente ha escogido vivir en pecado. Como vivimos en el mundo y somos seres humanos, van a haber problemas, van a haber porque vamos a estar compartiendo esta tierra con otras personas que son quizás no creyentes como nosotros o que tienen el mal De, por dentro. de Vamos a acuerdo. tener problemas porque también nos enfermamos. Este cuerpo es humano y uno se enferma. Pero como dice Pablo, estas vicisitudes, estos problemas que experimentamos en la vida nos sirven para predicar el Evangelio. ¿Cómo? Porque supongamos aquello que hemos tenido problemas, en vez de y creemos, porque el que no cree le va a echar la culpa a Dios, por el que cree que Dios es el Todopoderoso y comprende que como nuestro Señor Jesucristo vamos a tener problemas mientras estemos vivos, vamos a agarrarnos de Dios a través de Jesucristo y creer que a través de nuestra fe el Señor nos va a sacar de estos problemas y nos va a ayudar a salir de estos problemas. Todos hemos tenido problemas. Yo he tenido grandes problemas en mi vida y por mi fe, puedo decir que estoy vivo, por mi fe, puedo decir que estoy sano, por mi fe, puedo decir que no odio y amo. ¿Qué hubiera pasado si yo no tuviera la fe en Cristo Jesús, en mi Dios Todopoderoso? Yo quizá estaría muerto, yo quizá me hubiera convertido en un asesino, yo nada más de el odio que tendría en mi corazón me hubiera quizá matado comiendo y no cuidándonos.
pero que me aferré en la fe de mi Dios a través de Jesucristo Jesús y salí de esos problemas, de esas vicisitudes que he tenido en la vida y sigo adorando a mi Dios y por eso no tengo odio en mi corazón. Sigo la Amén. carrera hasta que me toque ir a la muerte y después de la resurrección con la bendición de Dios a la vida eterna. Ya. Antes de preguntarle a alguien más, yo quiero continuar dándole un poquito más de información. ¿Qué significa vivir es Cristo? Entonces, la centralidad de Cristo. Para Pablo, la vida en la tierra se define por Cristo, significando vivir para proclamar el qué, el evangelio, ¿ok? Imitar su ejemplo y creer y crecer en el conocimiento de él, renunciando a todo lo que impida tener a Cristo en la vida, tener una relación con Dios. Cada día más, nuestro propósito es acercarnos más al Señor. Propósito y significado. Vivir en una vida de entrega y servicio a Cristo es una manera de glorificar a Dios, incluso en medio del sufrimiento, y de vivir como una luz en un mundo de pecado y muerte, ¿verdad? Porque morir es ganancia, dice, estar con Cristo. Desde la muerte es la oportunidad de estar cara a cara con Jesús, lo cual Pablo anhelaba profundamente, considerando esta reunión mucho mejor que cualquier otra cosa en la vida terrenal. Pero recuerden que este hombre, muy estudiado, muy preparado, él perseguía a los cristianos, ¿verdad? Hasta que tuvo un encuentro con Dios y cambió. Y él nos dice a nosotros que desafortunadamente él lo hizo porque era ignorante, ¿verdad? No tenía los conocimientos suficientes y que Dios tuvo misericordia de su vida, ¿verdad? Entonces, morir para un creyente es un paso hacia el cielo, un lugar sin pecado, enfermedad ni muerte, un estado de felicidad eterna con el Salvador. Entonces, ¿qué quiere decir? Si acabaron tu sufrimiento, ¿verdad? Y si usted está tratando de tener una relación con el Señor y una persona que no le hace daño al prójimo, sino que trata siempre de ayudar a los demás, va a ir usted ganándose esa confianza del Señor y vas a tener una relación más estrecha con Dios. Dice, glorificación de Dios. Incluso en la muerte, Cristo es magnificado, ya que es la forma en que la fe se hace realidad y se vive para siempre con el Salvador, ¿verdad? Si no andamos en fe, si no creemos en el Señor, si no practicamos esos mandamientos que Dios nos ha dejado, no vamos a tener un buen recibimiento para llegar a Dios, ¿verdad? La muerte que es el fin del sufrimiento. La muerte pone fin a los sufrimientos terrenales, ¿ok? Pues en la presencia de Dios no hay llanto, dolor, ni más muerte. Entonces, Apocalipsis 21:4 es un versículo bíblico que habla de un futuro de esperanza, donde Dios enjugará toda la lágrima, dice, eliminando la muerte, el llanto, el lamento y el dolor, ya que todo lo antiguo ha desaparecido y se da paso a un nuevo estado de existencia. Recuérdense que el libro de Apocalipsis es un libro que de profecía, profético, ¿verdad? Aplicación para los creyentes. Entonces, el cambio de perspectiva sobre la muerte, ¿verdad? Porque nosotros creemos, nos atierra pensar, oh, se está acercando la muerte, tenemos miedo a eso, pero si nosotros no debemos tener miedo si andamos con el Señor, ¿verdad? Hay que hacer un cambio de perspectiva, sí. La creencia de que morir es ganancia, transforma la muerte de un temor a una esperanza, ya que no es el fin, sino una entrada al paraíso. Esperanza y aliento. Esta verdad proporciona consuelo y aliento, especialmente en tiempos de duelos, permitiendo a los creyentes alentar a otros con la certeza de la vida eterna con el Señor. Claro que nos da esperanza y aliento porque
Por ejemplo, yo perdí a mi hermano, una persona muy querida en mi entorno, ¿verdad? Pero que yo sabiendo que él era un hombre creyente, era un pastor y que tenía buenos propósitos en esta vida, yo sé que, y él siempre me decía, que Dios no encuentre haciendo el bien cuando nosotros muramos, ¿verdad? Y así fue, ¿verdad? Pues nosotros no nos cansamos de hacer el bien. Entonces nosotros no debemos tener miedo a la muerte si caminamos con Jesucristo, ¿verdad? Ahora, si no andamos, sí podemos tener un poco de miedo y de temor. Entonces, propósito en la vida presente, ¿verdad? Mientras se vive en la tierra, se debe vivir como luz y esperanza, ¿verdad? Compartiendo el amor de Cristo para que otros también puedan tener la misma certeza sobre el futuro, sobre su futuro y gozar de la vida eterna. Bueno, yo siempre digo a ustedes que yo practico el evangelio basado en 1 Juan 4:8, que dice que Dios es amor y nosotros debemos practicar eso, ¿verdad? Usted debe amar a toda persona, no importa que usted tenga diferencia con la persona, no importa cómo esa persona sea, su obligación como cristiano es amarlo, ¿verdad? Y no hacer ninguna distinción, ¿verdad? Es decir, usted debe respetar a los demás y amarlos como son. Por eso que Dios nos dice, primero ámenme a mí, pero después amen a su prójimo, ¿verdad? Y debemos respetar las condiciones de los demás y como sean, ¿verdad? Nuestro trabajo como cristianos es ser ejemplo, ser luz en medio de la oscuridad y entender que morir en Cristo no es una pérdida, señores, sino una gran ganancia que el Señor nos ha dejado. Entonces, déjenme leerle un par de versículos aquí para que entiendan un poquito más de este tema. Es decir, Mateo 16:24, léalo, hermana Daisy. Ok, Mateo 16:24 dice así. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. ¿Qué le dice 2 Corintios 5:17, hermana Daisy? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura Nueva es. criatura es. Las Las cosas cosas viejas viejas pasaron, pasaron, y todas aquí todas son hechas son nuevas. hechas. Amén, amén. Y Amén. tenemos también aquí 2 Corintios 5:8. Pero cobramos ánimos y preferimos más bien estar ausente del cuerpo y habitar con el Señor. Amén, amén, amén. Entonces, Dios nos dejaba, ok, Juan 11:25 y 26. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, si leímos eso, tenemos que leer Gálatas 2:20 que dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y yeah, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí por mí. amén, amén. Ya usted ve que hay muchísimos versículos de eso, pero ahora quiero preguntarle al hermano Baldo, preséntese. Dígame, primo, dígame, primo. ¿Qué usted entiende por eso? Dígame su opinión personal. Ya usted ha escuchado todo esto que hemos revisado hoy, como dice el hermano Pablo, que vivir es tener a Cristo en nuestra vida y que morir es ganancia si tenemos a Cristo en nuestra vida. ¿Qué opinión usted piensa, primo, de eso? Dígame. Bueno, en mi entender, yo digo que si una persona sigue el camino de Cristo, o trata de llevarlo, ¿verdad que sí? Como Él manda, entonces haciendo la obra, haciendo la cosa como Dios manda. Si le toca la muerte y está en los caminos de Cristo, ya, porque la muerte llega como el ladrón, ¿verdad que sí? Pero yo pienso que cuando a una persona le llega la muerte o le llega algo, la persona que muere, yo creo que sabe que se va a morir, ¿verdad que sí? O que le llegó. Entonces, eh, se va confiado de que Dios lo va a poner en un buen lugar, ¿verdad que sí?
Sí, Entonces también la familia también queda confiando de que esa persona si llevaba una vida con Dios de obra y de buenas acciones, eh, se queda confiando de que Dios también lo va a tener en un buen lugar, ¿verdad que sí? Entonces, sí. por eso es que se dice que morir en Cristo es ganancia. Amén. Morir en Cristo sabiendo de que usted hizo la obra y usted por lo menos cumplía los mandamientos que Dios tiene asignado para cada uno de nosotros. Amén, amén. Y usted, comadre Marisa, dígame, ¿cuál es su opinión? Dígame. Y le voy a agregar algo más y para cualquiera que quiera compartir. Yo quiero que, comadre, usted dé su opinión de qué significa morir, que morir en Cristo es ganancia. Que me mencione algo que Dios ha hecho en su vida positivo, que usted le da gracias a Dios todos los días en su vida, porque Dios está haciendo una diferencia en nuestra vida, ¿verdad? Y se manifiesta a diario, ¿verdad? No sé, todo cambia para mejor, porque usted es más amable, usted está más tranquilo, usted se preocupa más de sus hijos, de su esposa, de sus familiares. Entonces, todo es muy positivo. Entonces, dígame, comadre, ¿qué usted piensa? Dígame. Bueno, vivir es Cristo y morir es ganancia, dice la palabra. Esa frase se centra, significa que la vida del creyente debe centrarse en Cristo y la muerte para ello es una ganancia porque significa estar con Cristo. Lo que el apóstol anhela, el dilema entre vida y muerte. Sin embargo, Pablo se encuentra en un dilema ya que su vida en la carne resulta fructífera. Amén, No amén. resulta fructífera en la carne, en su obra, el Evangelio. También es beneficiosa, por lo tanto, no tiene una elección clara entre seguir viviendo para seguir trabajando o morir y estar con Cristo. Amén, amén. Y si usted me... Entonces, Dígame. uno como creyente, lo centrar en su vida para que el día que le toque, uno tiene que estar claro y saber que uno tiene que tener un corazón para agradar a Dios. Y, y humanamente, ser una persona agradable con el ser humano, con sus familiares. Si una persona aún sin ser su sangre lo necesita, uno está dispuesto a colaborar y ayudar, porque dice la palabra que la obra sin fe no sirve, ni la fe sin obra tampoco. Amén. Entonces tenemos que tener un corazón para agradar a Dios, limpio, sin Sí. mancha y sin arruga, dice la palabra. Amén, amén. Entonces, comadre, usted me podría mencionarme algo de que Jesucristo ha hecho en su vida, que usted todos los días le da gracias a Dios por eso, algo significativo. Ay, Dios ha hecho tantas cosas que de verdad le doy gracias cada día. Lo primero es que Dios me ha ayudado y ha moldeado mi carácter. Pues yo tenía un carácter fuerte y Dios ha tratado bastante conmigo. Me siento ser diferente Ok, y le pido a Dios cada día más que me ayude, porque si no puedo predicar diciendo una palabra, pero que sí me ayude a predicar con el ejemplo, a marcar la diferencia. amén, amén. Si alguien más quiere compartir algo, algo que usted le dé gracias al Señor a diario en su vida, nadie más. Entonces vamos a tener la oración de clausura y, comadre, por favor, llévenos en oración. Padre eterno,
Nos presentamos ante ti en este momento, Señor. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias, infinitamente gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el expositor, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a aprender y a entender cada día más tu palabra, Señor Jesús. Padre, que sea tú que nos esté dirigiendo y guiando y que nosotros nos dejemos dirigir por ti, Señor. Guárdanos siempre, protégenos a cada uno de nosotros. Padre, que tú seas el centro de nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, cada día más a entender tu palabra, Padre eterno. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Padre, te presento a las personas que no entraron al estudio, Señor Jesús. Tú conoces el porqué, Jehová del cielo. Padre, que sea tú llevando consuelo a cada persona que estén tristes en este momento, a quien han perdido un ser querido, Señor Jesús. Padre, que sea tú que lo estés consolando, fortaleciéndolo y ayudándolo, Señor. Gracias, Señor. Mira a todas las personas que están enfermas, Jehová del cielo, y que están postradas en una cama. Padre, que si a ti te place en el nombre de Jesús, que sea tú que lo estés restaurando, que sea tú que lo estés fortaleciendo y ayudando. Padre, mira en este momento que nos despedimos el uno del otro, pero jamás de tu presencia, Señor. Amén. Padre, gracias, gracias por tu bondad y tu misericordia. Padre amado, gracias. Dios le bendiga y le guarde. Amén. 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 El pueblo de Dios dice, Amén. 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 Gracias por estar con nosotros y